Saludos, saludos, mi gente. Gracias a todas las personas, ¿verdad?, que se estén conectando, como aquellas que vean este video luego en diferido. Hoy vamos a hacer un video un poquito diferente, una dinámica, bueno, no tan diferente, es como los videos que yo estuve un tiempito haciendo, que eran leyendo, pero en este caso vamos a leer directamente del diccionario y les voy a mostrar, mostrándole a ustedes en pantalla sobre la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Un saludito por aquí a mi panita Jack. No, mano, yo no descanso. Mira, yo me acuesto tarde y me levanto temprano. O sea, yo a las 4 de la mañana yo estoy despierto 4:30. Así que nada, voy a coger aquí. Por favor, Jack, escucho bien, que a veces tengo problemas con el audio. Hasta ahora creo que me escucho bien. A ver, acá en la otra pantalla, yes. Voy a bajarle un poquito la música. Ok, ahora sí. Voy a bajarle un poquito de la música para entonces yo escucharme mejor. Ok. Así que nada, los que vayan pasando por ahí pueden dejar su like o pueden compartir el video en las redes sociales. Aquí estamos haciendo lo propio. Y estoy tratando, oye, ahora no me quiero abrir. Estoy tratando de abrir el programa de nombre que ha sido aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí la tenemos. Espérense un momentito. Hombre, que sido aquí. Oye, ya que tenía esto cuadrado, se me salió de sitio. Déjame darle para arriba. Ok. Vamos a ver si ahora sí me sale. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí estamos hablando. Ok, así que lo que vamos a hacer es el gran diccionario enciclopédico de la editorial CLI, editado por Alfonso Ropero, mejor conocido como La Bestia. ¿Por qué le decimos La Bestia? Pues por lo grande y gordo que es. Así que nuevamente, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta, ¿qué es? Pues aquí, como vemos en el diccionario, es un artículo bastante denso, bastante larguito, así que siéntense para atrás, pónganse en cómodo, dejen su like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y vamos allá. Pueden dejar sus comentarios, voy a estar leyéndolos paulatinamente mientras estoy leyendo acá el artículo de la Septuaginta como tal. Así que, en cuanto al nombre de la Septuaginta o los 70, en griego, no voy a leer la transliteración, designa el conjunto de escritos que compone la Biblia griega. Es un corpus muy heterogéneo, compuesto a lo largo de 4 siglos, entre el siglo III a.C. y el siglo I, por traducciones del hebreo escritos del original en griego. Este nombre designaba en principio la traducción griega del Pentateuco, como atestigua la carta de Aristeas. Posteriormente se extendió todo el conjunto de los libros del Antiguo Testamento en griego. La Septuaginta es la primera gran traducción de la antigüedad y también el primer intento de adaptación de la Biblia a una lengua y contextos diferentes del que la gestó. En este caso, el judaísmo de la diáspora helenística de Egipto, de habla griega. Por primera vez, un corpus completo se trasladaba de otra lengua, con lo que esto supone de complejo proceso de interpretación y de exégesis. La Septuaginta parte de la rica aportación literaria y cultural del judaísmo de la literatura helenística, en la que destaca autores como Ezequiel el Trágico, Filón de Alejandría y otros. Esta Biblia tiene entidad literaria propia, y tanto en el aspecto textual como en el exegético presenta muchas innovaciones respecto a la Biblia hebrea.
para los que no sepan lo que es la Biblia hebrea, pues viene siendo el Antiguo Testamento. Su canon es más amplio, pues recoge, además de los libros hebreos, los deuterocanónicos y suplementos griegos a algunos libros como Esther, Daniel y el Salmo 151. Los libros deuterocanónicos, para los que no sepan, son los mal llamados libros apócrifos. Ordena y clasifica los escritos de forma diferente que la Biblia hebrea. Los tres grupos de la Biblia hebrea, la Torá, profetas, que son los Nevi'im, y escritos Ketubim, aparecen distribuidos en la Septuaginta, en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos o sapiensales y profetas. Esta será la ordenación cristiana de la Biblia. La Septuaginta, además, innova en el título de los libros. Los libros del Pentateuco de la Biblia hebrea llevan por título la primera palabra con que se inician. En la Septuaginta los títulos son descriptivos. El primer libro en hebreo es Bereshit, que quiere decir en principio. En la Septuaginta, el título ya nos indica el tema Génesis, que es origen. En el segundo, en el hebreo, es Shemot, que quiere decir nombres. En la Septuaginta, Éxodos, quiere decir salida, y lo mismo sucede con los demás. Su impacto en la historia posterior de la Biblia y de la cultura en general es inconmensurable. En los estudios bíblicos modernos, la Septuaginta ocupa un lugar central porque es testimonio fundamental para el conocimiento de estadios muy antiguos de la Biblia hebrea. Lo que se ha visto confirmado por los descubrimientos de Qumran es también un elemento imprescindible para estudiar la historia posterior de la Biblia en diferentes versiones y adaptaciones a otras lenguas y culturas, pues fue la base de otras traducciones antiguas, la latina, copta, armenia, georgiana, siroexaplar, etiópica, gótica y eslava. El interés literario de la Septuaginta ha motivado que desde hace unos años haya sido objeto de traducciones a lenguas modernas con unos resultados excelentes que muestran en qué radica su originalidad como texto y cuáles sus particularidades literarias frente a la Biblia hebrea y otras versiones de la Biblia. En cuanto a aquí vamos a ver el origen y la evolución de la Septuaginta, que surgió en la diáspora judía en el mundo helenístico, en especial en Alejandría. Los judíos de Egipto estaban muy helenizados y había entre ellos una élite bilingüe quizás cercana a la de Alejandría, que conocía el griego y la traducción judía. Algunas teorías vinculaban el origen de la Septuaginta a la sinagoga y a necesidades litúrgicas o a la escuela, con fines pedagógicos. Hoy se piensa que la Septuaginta es el resultado de la pretensión de la comunidad judía por reafirmar su identidad como minoría étnica, pero también como parte de la sociedad helenística alejandrina. Primero, tenemos la carta de Aristeas o pseudo-Aristeas. Las circunstancias en que surgió la traducción del Pentateuco se exponen a la carta de Aristeas, escrito pseudoepigráfico, cuyo presunto autor, Aristeas, dirige a su amigo Filócrates. Es posiblemente la fuente más importante para esta cuestión y su testimonio ha sido objeto de muchas interpretaciones. Su adaptación plantea problemas y hay varias propuestas. La primera mitad o comienzos del siglo II a.C., entre el 125 y el 118 a.C., o hacia el año 100 a.C. En todo caso, ya lo conoce Flavio Josefo y hacia el año 70 incluye las antigüedades
discúlpenme ahí. Ya lo conoce de Flavio Josefo y hacia el año 70 la incluye en las Antigüedades, el libro 12, párrafos del 12 al 118. Vamos a ver por aquí. Editorial CLIE, así mismo, editorial CLIE. Pon la idea positiva. ¿Cómo me pongo la idea positiva? No se están viendo. Hombre, que ha sido aquí, espérense. Que ponga la idea, las vías positivas. Espérate. A verificar. Asegúrame que esto se esté viendo. Se supone que se esté viendo. Lo verifiqué hace unos rato. Vamos a ver. Ok, sí. Perfecto. Sí, se está viendo. Está bien. Ok. Anyway. Seguimos acá. ¿Dónde me quedé? Ok, la carta de Aristea. ¿Qué es la carta de Aristea? Pues es un documento apologético, pero no hay acuerdo sobre su finalidad. Escribe Fernández Marcos en el 1998. Respaldar la versión oficial de la Biblia impuesta por las autoridades, resaltar la importancia de la traducción de la Biblia en el siglo III a.C., respaldar la traducción griega originaria frente a una nueva revisión en el año 140 a.C., como intento de control oficial por parte del rey de textos y religiones en Egipto, o defender el judaísmo alejandrino y su traducción griega frente a la de Palestina. Lo cierto es que tuvo una gran difusión, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y como resultado proliferaron los elementos legendarios y la reinterpretación de los hechos. Filón de Alejandría, Justino, se escribe Filón de Alejandría, Justino Mártir, Ireneo de León, Clemente de Alejandría y Tertuliano. Este escrito sitúa a Aristeas en Alejandría en la época de Ptolomeo II, Filadelfo, quien vivió entre el 285 al 243 a.C. Describe un encuentro entre el rey y su bibliotecario Demetrio de Falero, quien tenía el encargo de reunir en la biblioteca reales ejemplares de todos los escritos del mundo. El monarca expresa su deseo de tener una copia de la ley judía en griego y a continuación se dirige a un escrito al sumo sacerdote judío a fin de que prepare lo necesario para la traducción. El rey pide que se designe como traductores a 6 ancianos por tribu, en total 72, especificando los nombres de cada uno. A su llegada a Alejandría, los agasajados por el rey y recluidos en una isla, concluyen la traducción de la Biblia al griego en 72 días. El resultado es un texto perfecto. La simplificación del número 72 dio al lugar nombre de la versión en griego, que es Septuaginta o 70 abreviado. Dice aquí la transliteración, Hebdomeconta, creo que es lo que dice ahí. Anyway, no voy a matarme con la transliteración. ¿Qué abreviado? Vemos aquí da la palabra, la Septuaginta abreviado, que es la LXX, que es el 70. Anyway, la Septuaginta en latín o el 70 originalmente aplicado a la traducción de la ley judía, es decir, al Pentateuco. Actualmente se admite el carácter legendario de la carta de Aristeas. Escuchen eso, el carácter legendario de la carta de Aristeas. Pero también que hay un trasfondo histórico. Señala una época y un lugar de la traducción del Pentateuco, con Ptolomeo II Filadelfo como rey y en Alejandría. Datos que quedan confirmados por la lengua de la traducción y las coincidencias con escritos griegos de la época. En cuanto al Pentateuco griego, no es una unidad en lo referente a técnicas de traducción y selección léxica. Las diferencias entre los
unos libros y otros llevan a pensar que hubo en su origen varios traductores y que trabajaron en momentos diferentes. Los estudios corroboran la información al respecto que proporciona la carta de Aristeas. El Pentateuco se tradujo en la primera mitad del siglo III a.C., en la época de Ptolomeo II Filadelfo. A finales de ese siglo ya circula un texto griego del Génesis y el historiador judeo-helenístico Demetrio lo conoce. Se confirma también Egipto, se confirma también Egipto como un lugar de traducción, como lo indica el hecho de que en la Septuaginta aparezcan términos especializados de la sociedad egipcia en la época atestiguados en papiros. Hay, además, otros argumentos a favor de esta localización. En la traducción de los nombres de animales impuros de Deuteronomios capítulo 14, verso 17, el cual dice que nos señala aquí como ejemplo el pelícano, el buitre, el cuervo marino, propios del hábitat palestino y oriental. La versión griega opta por términos que designan animales del ámbito egipcio y africano, según el versículo 5 del capítulo 14 de Deuteronomio, que ahí vemos que dice Yahmur, que quiere decir alimoche, o calamón. Por pirión, que quiere decir polla de agua, ave muy común en el Fayum, samer, que quiere decir rebeco, camelopadalis, que quiere decir jirafa. De acuerdo también con la carta de Aristeas, todos los datos parecen apuntar más exactamente a un medio urbano como lugar de traducción. Casi con toda la seguridad, Alejandría así lo indica el hecho de que términos como ojel, tienda, propio de una sociedad nómada, se traduzca sistemáticamente por oquia, que quiere decir casa, indicativo de un medio urbano. Vamos por aquí. Ay, Dios. La traducción de los restantes libros de la Biblia hebrea al griego fue un proceso que se prolongó algunos siglos más. Hay un hecho que la investigación actual da por seguro. El Pentateuco griego fue modelo de traducciones posteriores para siglos, para elecciones léxicas, metodologías de traducción y recursos de interpretación. Tras el Pentateuco, se tradujeron quizá los profetas anteriores, libros históricos en la Septuaginta, y los posteriores en la Biblia hebrea. En un proceso muy largo que se extendió probablemente hasta el siglo I o II después de Cristo, en estos libros el panorama textual es mucho más complejo que en el Pentateuco. En algunos se ha localizado una recensión muy literal a la que se ha llamado KIG, porque con este término se traducen sistemáticamente las palabras hebreas gam y weam, que quiere decir también y también. O sea, también y también. Esta recensión se encuentra en algunos libros históricos. Lamentaciones, en Lamentaciones, en el Cantar y en Ruth. En otros se traduce sistemáticamente la partícula hebrea eth o eth por el griego sim o syn, Eclesiastés. La diferencia entre el griego y el hebreo en libros como Ezequiel, Job y Proverbios ocasionó problemas a la comunidad judía helenística. La consecuencia fue que desde fecha muy temprana
hubo intentos de corrección del texto griego para acercarlo al hebreo. Ejemplo de ello es la citada recensión de Kai G. A las diferencias entre la traducción y texto traducido se suman cuestiones que tienen que ver tanto con la crítica textual como con la crítica literaria. Para algunos libros existen textos dobles y, en muchos casos, la transmisión textual de la traducción original se ha contaminado por influencia de las revisiones. En Samuel y Reyes la transmisión textual es muy compleja, por lo que ha concentrado el interés de la investigación sobre la Septuaginta durante mucho tiempo, especialmente a raíz de los descubrimientos de Qumran. Son muchas las peculiaridades del texto griego de estos libros frente al hebreo. En unas ocasiones, la Septuaginta es más breve del texto masorético, Primera de Samuel, capítulo 17-18. En otras, hay grandes diferencias de contenido entre traducción y original, como en Primera de Reyes, capítulos 2 al 14. Además, en las secciones K y G localizadas en estos libros, como 2 de Samuel, capítulo 11, versos del 2 al capítulo 11, 2 al 1, capítulo 11, verso 2, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 11 y Primera de Reyes, capítulo 22, verso 2. La mayor parte de los testimonios griegos transmiten una versión revisada sobre el texto hebreo protomasorético. En Samuel, Reyes y Crónicas se ha detectado que la versión más antigua preservada es la que transmite la recensión antioqueana. Flavio Josefo la conoció y además fue base de la traducción de la Vetus Latina y los autores del Nuevo Testamento. El orden de los libros diferente a la Septuaginta y la Biblia hebrea. En la Septuaginta, Ruth aparece tras Jueces. En la Biblia hebrea, detrás de Proverbios. Los libros de Crónicas están situados detrás de Reyes y a continuación vienen todos los libros históricos. Primera de Esdras, apócrifo. Segundo de Esdras, que es igual a Esdras y Nehemías, de la Biblia hebrea. Esther, Judith, Tobit, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de Macabeos. En la Biblia hebrea, estos libros van al final siendo los últimos los de Crónicas. Teniendo en cuenta que los datos que nos proporcionan la traducción textual y los criterios externos, la traducción de los libros históricos se ha situado entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. Hacia el 200 a.C. se tradujeron Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Hacia el año 132 se tradujeron Josué. Entre el 50 a.C. y el 50 después de Cristo se hizo la revisión de KG de Samuel y Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que en la Septuaginta se llaman Paralipómenos. Se tradujeron antes del 150 a.C. y Primera de Esdras cerca del 150 a.C. o en la segunda mitad del siglo II a.C. Se tradujo antes que Segunda de Esdras cerca del 145 a.C. Judith y Tobit a finales del siglo II a.C. y Esther en el 114 o 113 a.C. o entre el 78 y 77 antes de Cristo como tal. Me voy a esperar, déjame tomar el agua. Déjame ver si hay comentarios por ahí. Ay, me tranqué ahí. Por aquí Jack me dice: el libro de Samuel es la parte del Antiguo Testamento con más variante. Tengo que hacer un programa hablando de eso. Ay, espérense, déjame tomar el agua otra vez. No, que bien brutal.
Ok. Ahora sí. Al igual que el Pentateuco, también se piensa que algunos de estos libros se tradujeron en Egipto, quizá en Alejandría. Jueces, el libro de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Palipómenos, que es Crónicas, y también Primera de Esdras. Lo mismo ocurre con Proverbios, Job, Sabiduría, Eclesiástico, los 12 profetas, Jeremías, Baruch, la carta de Jeremías y Ezequiel. Palestina pudo ser el lugar de traducción de Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Respecto a Segunda de Esdras, Judith, Tobit, Salmos, Salmo de Salomón y Daniel, no es seguro. Ahora, en cuanto a los textos exclusivos de la Septuaginta, la confirmación de una nueva Biblia en griego fue más allá de la traducción de los libros de la Biblia hebrea. Al grupo de los traducidos del hebreo se sumaron otros escritos redactados originalmente en griego, como Sabiduría, Tobit, Judith, Baruch, la carta de Jeremías y Primera y Segunda de Macabeos. Se incorporaron además suplementos griegos en libros como Esther y Daniel. En este grupo se incluye también el Eclesiástico, ausente del canon hebreo, en cuyo prólogo dice el autor que lo tradujo al griego en Egipto en el año 132 a.C. y que el original había sido un libro compuesto en hebreo por su abuelo en Jerusalén hacia el 190 a.C. Respecto a Judith, la situación es muy compleja. No hay datos sobre el lugar y fecha de traducción. Posiblemente fue un escrito después de la revuelta macabea hacia finales del siglo II a.C. En Tobit, la compleja transmisión textual es un escollo para determinar su datación y lugar de traducción, aunque se apunta a la segunda mitad del siglo II a.C. Como lugar de composición, las propuestas son varias: Egipto, Mesopotamia o Palestina. Tradicionalmente se ha aceptado también que Primera de Macabeos se tradujo al griego a partir de un texto hebreo perdido, quizá entre el 135 a.C. y el 63 a.C. Otros libros, en cambio, fueron redactados originalmente en griego. Segunda de Macabeos es, según su autor, el resumen de un escrito en 5 libros de Jasón de Cirene o Jasón de Cirene, pero no hay acuerdo sobre la fecha de composición. Son varias las propuestas para el escrito de Jasón de Cirene del año 160 a.C. y el resumen, según de Macabeos, el año 124 a.C. o bien para el primero, el 86 a.C. y el segundo entre el 78 y 77 o 63 a.C. Respecto al lugar de traducción, tampoco hay acuerdo: Alejandría, Palestina o Antioquía. También tercera y cuarta Macabeos son textos redactados originalmente en griego. La fecha de composición de tercera de Macabeos se sitúa entre el 217 a.C. y el 70 después de Cristo, no después del 100 a.C. en Alejandría. Respecto a cuarto de Macabeos, no hay datos sobre la fecha de composición, pero probablemente tuvo lugar antes del año 66 o quizás en Antioquía. Sobre la hipótesis del origen de la Septuaginta, en torno al origen hay dos hipótesis fundamentales: la de Pi de Lagarde y sus seguidores y las del citado P. Cagle. Para Lagarde, los textos conservados de la Septuaginta vienen de 3 recensiones: Orígenes,
Ezequiel y Luciano. Una vez localizadas y aisladas, se procede a la tarea de establecer un arquetipo o texto original. Para Kale, originalmente hubo una pluralidad de versiones griegas posteriormente unificadas. En su favor se aduce la pluralidad que presenta la traducción textual de la Biblia griega y la traducción indirecta, citas en el Nuevo Testamento y en Jubileo, así como el testimonio de los textos dobles de algunos libros. Los descubrimientos de Qumran han sido un apoyo fundamental de la hipótesis de Lagarde, y su planteamiento ha dado lugar a la edición de crítica de la Septuaginta que se realiza en la Septuaginta Unternehmens de Gotinga, Alemania. Yo no sé cómo rayos se pronuncia eso, yo no sé alemán. Hay más teorías sobre los orígenes de la Septuaginta. En Alejandría, en la época macabea, muy vinculada al poder real de Egipto y hecha por su iniciativa en Palestina, en competencia con el Samariticón o traducción del Pentateuco samaritano, como respuesta a las necesidades litúrgicas a partir de un texto hebreo transliterado al griego. Teoría de la transcripción, según escribe F.X. Woods, que los traductores habrían usado como base. En general, estas teorías tienen elementos interesantes, pero todas presentan puntos débiles y no dan una explicación global de la cuestión. En cuanto al texto de la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia, la Septuaginta fue la primera traducción que se hizo del texto bíblico. Fue, por tanto, el primer intento de transposición a una escala de un texto originalmente escrito en una lengua y para un contexto semítico, en una lengua indoeuropea como el griego y para un contexto cultural y socialmente diferente al original. Fue uno de los grandes logros del judaísmo helenístico, no solo por la magnitud de la empresa, sino también por su complejidad. Fueron muchas de las dificultades a salvar, como la complejidad de interpretar y traducir un texto hebreo consonántico. La vocalización dependía de traducciones de lectura y difiere mucho de la vocalización tiberiense que encontramos en el texto masorético del siglo XI. A ello hay que añadir que aquellos traductores no disponían de instrumentos de trabajo como léxicos, diccionarios o gramáticas, y ello dificulta más el trabajo que realizaron. La Septuaginta no es en el sentido estricto una traducción, sino un conjunto de traducciones hechas en varias épocas y por varios autores. Incluso en un mismo libro cabe la posibilidad de que haya trabajado más de un traductor. Los primeros escritos que se tradujeron fueron los del Pentateuco, y en él se forjaron las equivalencias del griego hebreo, que servirían de base posteriormente a los traductores de los restantes libros bíblicos. En este proceso, términos propios del griego pasaron a tener un nuevo uso para designar conceptos culturales y religiosos de origen semítico. Ha sido una cuestión debatida cómo etiquetar la traducción de la Septuaginta, dado que en ella se dan citas varias metodologías posibles, desde la traducción literal hasta la paráfrasis. Las opiniones al respecto son variadas.
Hay incluso autores que consideran la Septuaginta como una paráfrasis targúmica o como un comentario teológico. En general, por ser la Biblia un texto de gran importancia religiosa, cuyo mensaje no podía ser tergiversado ni perderse ninguna parte de su contenido, la Septuaginta es una traducción muy literal del hebreo. En cuanto a la traducción, las técnicas utilizadas en la Septuaginta varían de libro a libro. Incluso hay libros que no son uniformes. Se dan desde la traducción libre ad sensum a la traducción literal ad literam, pasando por los diferentes niveles intermedios. La traducción de números es muy literal, lo que no quiere decir que sea servil, y una situación muy similar se da en Deuteronomio, aunque de forma más equilibrada. La del Génesis y el Éxodo son más libres. En un nivel intermedio se sitúa en la traducción del Levítico, unas veces muy literal y otras muy libres. Fuera del Pentateuco, la situación es mucho más variada y compleja. Isaías presenta una traducción muy libre con una gran influencia en la exégesis judía. El libro de Ezequiel demuestra una traducción literal del hebreo, al igual que las de las Lamentaciones, Cantares de los Cantares y Ruth, en tanto que la de Daniel es muy libre. La traducción de Salmos es bastante correcta y de gran calidad, en considerar las de Proverbios y de Job, quizá hechas por un mismo autor. La de Eclesiastés está entre las más literales de la Septuaginta, tanto que se ha puesto en conexión con el traductor judío Aquila. El texto de Judith es también muy semitizante, acorde con el griego bíblico. Primera de Macabeos presenta también esta influencia semítica, aunque muy atenuada. Aunque afloran de vez en cuando semitismos, el texto es muy griego y el traductor demuestra un excelente conocimiento de la lengua y de sus recursos estilísticos. Su griego es muy variado e incluso gusta de usos figurados de ciertos términos. Hay una característica general por los libros traducidos del hebreo. La influencia semítica de los niveles de la lengua se percibe especialmente en la sintaxis y en el léxico. En el ámbito sintáctico destacan el uso abundante de la parataxis, que de la hipotaxis, frente a la expresión normal del griego clásico. El empleo del pronombre reasuntivo en las oraciones de relativo, las concordancias ad sensum, es decir, un sujeto singular colectivo con verbo en plural. Giros semitizantes con términos como keir, creo que es lo que quiere decir, que mano, en hebreo yad, y prosopón, cara, o prosopón, que en hebreo es panín, que dan lugar a un amplio conjunto de expresiones con valores presuposicionales a semejanza del hebreo. El léxico abunda los calcos del hebreo. En el léxico abundan los calcos del hebreo y los desplazamientos del sentido por influencia semítica. Ello hace que el texto griego resulte en ocasiones oscuro y difícil y de difícil inteligibilidad, incluso es a veces agramatical, quizás incomprensible para un lector griego de la época que no conociese el hebreo. Wow. Con todo, es un conjunto de traducciones meritorias, aunque no están exentas de errores como resultado de la negligencia de los traductores.
se encuentra omisiones de pasajes hebreos por homeoteleuton. No sé cómo se dice esa cosa. Abreviaciones inexplicables. Inconsistencias de la gramática griega e incongruencias del contenido, muchas veces por la influencia del original hebreo. El tratamiento de los nombres propios merece un comentario aparte, porque presta una gran complejidad si tenemos en cuenta que el traductor griego trabajó con un modelo hebreo consonántico. Muchas de las vocalizaciones que conocía el traductor difiere considerablemente de la vocalización del texto masorético. Un fenómeno muy común es la interpretación de nombres comunes como propios y viceversa. En muchos casos, dependiendo de la traducción de vocalización de textos hebreos que haya seguido el traductor. Por ejemplo, en Números capítulo 34, versos 7 y 8, las consonantes HR, HHR se traduce al griego como toros, toros. Literalmente, la montaña, la montaña. Sin duda, el traductor griego manejaba un texto hebreo consonántico, es decir, sin vocales, y leyó ar-jajar, donde el texto masorético lee or-jajar, ¿qué quiere decir el monte Hor? Mi gente, si yo estoy pronunciando el hebreo mal o pésimo, perdónenme, yo no sé hebreo. Estoy leyéndolo como está en el libro. Así como cuando uno no sabía alguna que oye lengua, ya sea español o inglés, lo leías como estaba en el libro, pues así mismo estoy haciendo yo. Saluditos por aquí, la Leina, saludos. Kelvin. Déjate de eso, que tú sabes que yo soy más lindo que tú. Ok. Seguimos acá. El estudio de las técnicas de traducción es de gran importancia para la localización de recensiones y revisiones que tan importantes fueron para la historia del texto de la Septuaginta. En Dorival Múnich se describen de forma exhaustiva las características de la traducción de la Septuaginta y sus peculiaridades lingüísticas. Ok. En cuanto a la obra literaria, incluso los libros traducidos del hebreo se aprecia una pretensión literaria con un despego intencionado del original. En ocasiones, la traducción se ha hecho con gran libertad y creatividad y se prescribe con el gusto por formas estereotipadas, por el recurso de tropos, a tropos o por esquemas rítmicos que son propios del griego. A veces, el griego presenta matices ausentes del hebreo. Parece hebreo y que tiende a simplificar la exposición de los acontecimientos. Hay además, espérate un momento, brinqué una oración. A veces el griego presenta matices ausentes del hebreo. Parece hebreo y que tiende a simplificar, y parece evidente, aquí fue donde brinqué, parece evidente que el traductor ha procedido muy cuidadosamente con la selección del material que explica y aclara pasajes ambiguos en hebreo y que tiende a simplificar la exposición de los acontecimientos. Hay, además, modificaciones intencionadas del contenido. Por ejemplo, para evitar antropomorfismos y antropopatismos presentes en el hebreo. En el otro extremo, frente a los libros traducidos, se hallan los libros de la Septuaginta escritos originalmente en griego, como Segunda a Cuarta de Macabeos. Segunda de Macabeos es un caso único en la Biblia griega.
pues suele incluirse su estilo en el género de la historiografía retórica o patética. Es un ejemplo típico de escrito helenístico por sus similitudes con autores como Polibio y por los ecos que se encuentran de autores como Platón, Eurípides y Esquines. No hay en este libro características propias del estilo bíblico griego. No hay parataxis, pero no es por recurso estilístico. Al contrario, predomina la hipotaxis con largos periodos encadenados mediante un uso intensivo de genitivos absolutos con valores muy variados. Se percibe en el estilo el gusto de la oratoria. Abundan los paralelismos, la variatoria, la paronomasia, la paráfrasis, los esquemas métricos y las figuras retóricas. Se detecta también la facilidad del autor para cambiar de registros imitando el estilo bíblico cuando conviene al texto. En cuanto a la Septuaginta y el texto hebreo, la Biblia griega es un nuevo texto con entidad literal propia, como muestra su comparación con la Biblia hebrea. Entre sus peculiaridades hemos mencionado ya el hecho de que en su canon sea más amplio que el hebreo o la incorporación de suplementos griegos ausentes en aquel, el orden de los libros, su organización y sus títulos. Más importantes son las diferencias que derivan del proceso mismo de traducción. Es cierto que para que salga a la luz se requieren ediciones críticas adecuadas y estudios pormenorizados sobre el texto. Estos desajustes de entre traducción y original fueron un factor de gran importancia en la historia posterior del texto y en su consideración como inspirado, como ocurre con toda la literatura de traducción y mucho más tratándose de textos legales y religiosos. Se observa un gran respeto hacia los originales, condicionado y limitado por las estructuras de cada una de las lenguas, en este caso muy diferente de la de origen hebreo y la de destino griego. No faltaron ya en épocas muy tempranas los intentos de acercamiento del texto griego al hebreo mediante correcciones y revisiones que con el transcurso del tiempo interfirieron en la transmisión del texto de la Septuaginta más antiguo. Una muestra de ello fueron las recensiones de Caigé y las traducciones judías de Aquila, Símaco y Teodosión, o el intento de Orígenes de enfrentar las diferentes versiones del texto en sus exaplas. Algunos ejemplos son los siguientes. En los libros de Samuel y Reyes encontramos secciones con el texto original de la Septuaginta traducido sobre un texto hebreo no masorético, como Primera de Samuel, Segunda de Samuel 21 y Primera de Reyes capítulo 2 verso 12 al capítulo 21 y capítulo 19. Capítulo 21 verso 19, perdónenme. Y secciones con una recensión muy literal traducida de un texto hebreo próximo al masorético, como Primera de Samuel 10, capítulo 10, versos del 2 al 3, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 11, y Primera de Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 2. El libro de Jeremías es una octava parte más corto que el texto hebreo masorético, con algunos cambios en el orden de los capítulos. El libro de Daniel se basa en un original hebreo muy diferente del masorético y más corto.
También parece ser muy diferente del masorético del original hebreo que sirvió de base a la traducción de Job, que además de es una sexta parte más breve que aquel. Hay además otros casos, como el final de Éxodo, el Deuteronomio, los textos dobles de Josué, etc. Ok. Salúdame a mí. Saludos, mi negrito. Recuerden dejarle el like. Aunque sea dejen el like por el esfuerzo. Aunque no se vayan a quedar, pero bien por el esfuerzo de la lectura. Mira, tengo que verla otra vez. Y ya tengo la boca seca. Tenemos que recordar que el gran diccionario enciclopédico de la Biblia CLIE, aquí no son solamente definiciones, aquí son artículos. Tengo una reseña de este diccionario aquí en el canal que pueden verificar luego más tarde. Ok, la Septuaginta y los manuscritos de Qumran. Las derivaciones de la Septuaginta respecto al texto hebreo se han constatado tradicionalmente desde el texto masorético. Los descubrimientos de Qumran han venido a demostrar que la tradición hebrea era mucho más rica y plural en la época en que se tradujo la Septuaginta de lo que demuestra el texto masorético, y que en ella se encuentra la explicación de muchas de estas traducciones generalmente consideradas como libres o parafrásticas. Los manuscritos de Qumran proporcionan un testimonio textual de gran antigüedad para el conocimiento de la historia del texto bíblico. Antes de su descubrimiento, las fuentes manuscritas de 70 más espérate un momento. Antes de su descubrimiento, las fuentes manuscritas de Septuaginta más antigua era el propio papiro Rayland 458 del siglo II a.C. y el papiro Fouad, buscando cómo pronunciarlo bien, del 266 del siglo I a.C. Ambos con fragmentos del Deuteronomio. De gran importancia para la investigación fue el descubrimiento de un rollo de pergamino en la cueva de Nahal Eber, publicado por el Bertelemi en el 1963. Esta cueva siguió proporcionando nuevos textos muy importantes que se han datado a finales del siglo I a.C. Contienen un texto griego de la Biblia revisado con la finalidad de aproximarlo al hebreo. Otras implicaciones de los descubrimientos de Qumran se refieren a la historia del texto hebreo. Lo que indicaremos incide también en el conocimiento de la Septuaginta. Contienen lecturas coincidentes con la Septuaginta, pero diferentes con el texto hebreo masorético, y en ocasiones divergencias de carácter literario, como ocurre con fragmentos de Samuel y Jeremías, que muestran un texto muy próximo a la que pudo ser la Vorlage hebrea de la Septuaginta. Estos testimonios son una parte, además del pluralismo textual que caracterizó la transmisión de la Biblia en la antigüedad. Estos descubrimientos sitúan a la Septuaginta en el lugar central de los estudios de la crítica textual de las Sagradas Escrituras. Yo sigo aquí, ¿viste? Eso es fiel ahí. Muy bien, muy bien. Bebe la agüita de nuevo. Fiel. Muy bien. En cuanto a los textos dobles, hay libros en la Septuaginta para los que nos han llegado textos dobles. Se ha recurrido a menudo a ellos para apoyar o criticar hipótesis relativas a los orígenes y transmisión de la versión. Se encuentran en Daniel, con la Septuaginta original y la versión de Teodosión.
o del prototeodosión. En Tobit, con dos formas textuales del texto completo, G y G2, en parcial y una parcial, relacionadas entre ellas en Jueces con los textos A y B, con estadios diferentes de revisión en Habacuc. A y B, pues, texto alejandrino y el otro es el texto bizantino. Diferentes revisiones en Habacuc, en la Septuaginta y en cuanto al texto Bernerini. Marcos considera este último una nueva traducción vinculada a la escuela del traductor Símaco en Reyes, con textos duplicados en la sección, eso parece una W. Esta tercera de Reyes, capítulo 2, versos del 12 al 21 y verso 43. Resultado de una reorientación total del libro que proceden de traducciones diferentes. La Septuaginta primitiva, próxima al hebreo no masorético, y otra versión quizá más reciente, próxima al texto masorético. Hay otros casos, como la relación entre primera de Esdras en la Septuaginta y segunda de Esdras de la Septuaginta, el doble texto de Esther en la edición de Anhart, textos OR, pasajes de Éxodo y textos griegos segunda de Cira en manuscritos luciánicos y la Complutense. Ahora vamos a hablar en cuanto a lo que viene siendo la transmisión de la Septuaginta como tal. Los manuscritos, los testimonios más antiguos son papiros y fragmentos de Qumran. Entre los papiros están el Raylan, griego 458 del siglo II antes de Cristo, que incluye Deuteronomio capítulo 23 al 28. Foan y el NR 266, que está cerca del 50 antes de Cristo, que incluye Génesis 7 y 38 y el Deuteronomio 11 y 31 al 33, con el tetragramatón en letras hebreas cuadradas. El papiro Chesterfield del siglo II o comienzo del siglo III, con fragmentos de Número y Deuteronomio. Los fragmentos de Qumran, algunos también papiraceos, son el papiro 7Q LXXEX de finales del siglo II antes de Cristo. Y también tiene fragmentos del primer siglo con el tetragramatón escrito en griego del siglo I o comienzos del siglo I después de Cristo. O sea, a comienzos del primer o a finales del primer siglo o a comienzos del segundo. Pasajes como Números 3 y Números 4 y fragmentos sin identificar, como vemos aquí el CTQ1 y el CTQ2, que datan cerca del 50 antes de Cristo, con fragmentos de Éxodo capítulo 28, el primero, y de la carta de Jeremías, el capítulo 44 al 43 al 44, el segundo. También tiene el rollo de los 12 profetas menores, datado entre el año 50 antes de Cristo y el 50 después de Cristo, quizás a finales del primer siglo antes de Cristo, según señala Fernández Marcos. La mayor parte de la transmisión manuscrita escrita de la Septuaginta pertenece a la época cristiana y procede de medios cristianos. Algunos papiros son de origen judío. Fernández Marcos, quien escribió en 1998, sitúa entre los años 70 y 135 después de Cristo el periodo de aclimatación del antiguo griego.
del Antiguo Testamento griego a la iglesia cristiana, con 3 fenómenos fundamentales para la historia posterior de la transmisión. La situación del rollo por el códice fundamental para la historia textual de la Biblia en el siglo II al siglo IV o V, frente al judaísmo que continúa usando el rollo, el uso de kairos. Espérate, me perdí. Ok, el uso de kairos para el tetragramatón hebreo y finalmente el uso de abreviaturas para los nomina sacra como Theos, Dios, Kairos o Curios, Señor y Cristos, etc. Además, el texto recibió influencia aticista de revisiones con 2 tendencias contrarias: la sustitución de semitismos por una koiné literaria y la corrección del griego para acercarlo al hebreo, papiro preexemplares y recensión KG. Esta Biblia se convierte en la oficial del cristianismo como una unidad, pero también en núcleo de polémicas judeocristianas. Las exaplas de Orígenes reflejan esta diversidad textual de raíz cultural y religiosa. A la vez serán un elemento fundamental para la posterior transmisión del texto bíblico griego e introducirán una gran confusión. La mayoría de los testimonios de la Septuaginta son códices que se dividen en 2 grupos atendiendo al tipo de letra: unciales, los más antiguos, y minúsculos, más tardíos. La calidad del texto no es vinculada a la época del códice, sino a su lugar en la tradición textual. Algunos textos solo se han transmitido en manuscritos minúsculos, como la recensión luciana, respectivamente según la numeración de A-RAR, que estoy tratando de brincar esto de aquí porque estos ya son los códices como tal. Se conservan unos 30 manuscritos uniciales. En ellos, los más antiguos e importantes son el del Vaticano, que es el que tiene la letra B, y el sinaítico, que me está raro que no tenga aquí el símbolo del sinaítico. Ambos del siglo IV. El alejandrino, el ambrosiano, el seraviano, o conocido también como Leiden, del siglo V, el marcaliano, Biblia Vaticana, y el Génesis Vicena del siglo VI. Okay. La transmisión de la Septuaginta no atañe únicamente al texto, tiene que ver también con elementos de la diferencia de la Biblia hebrea, como el orden de los libros y los títulos. La Septuaginta, como todas las obras de la antigüedad, se seguirá copiando hasta la implantación de la imprenta. Es, pues, un periodo muy largo y complejo en el que surgen errores de lecturas y paleográficos, intervenciones intencionadas o no de copistas e interferencias con la transmisión de otras versiones y entre familias textuales. En cuanto a la transmisión indirecta, las citas bíblicas en obras de escritores antiguos son un testimonio de gran importancia para el conocimiento de la historia de la transmisión de los textos bíblicos. Fernand Marcos nuevamente distingue 2 bloques bien definidos: las citas prerecensionales o preexemplares por una parte, y las de autores del siglo III en adelante. En el primer bloque encontramos citas bíblicas e inscripciones en papiros,
en historiadores judeo-helenísticos como Filón, Flavio Josefo, obras pseudoepigráficas en el Nuevo Testamento, en Qumran y en escritos gnósticos y padres apostólicos. En el segundo bloque, las citas bíblicas aparecen en los escritos de los padres de la iglesia. Hay que sumar a estos testimonios las Catenae o manuscritos catenaceos, de gran importancia y de gran interés para el conocimiento de la historia del texto bíblico. Son florilegios que reúnen comentarios exegéticos procedentes de diferentes obras y autores y contienen, por tanto, muchas citas bíblicas, mientras que la traducción manuscrita permite fijar los textos y trazar su historia. La traducción indirecta nos aporta datos de gran importancia para establecer una cronología relativa de los textos y nos permite situarlos en el espacio. La utilización de estas citas en la crítica textual tiene también sus limitaciones. Pueden haberse hecho de memoria, haber sufrido la influencia del contexto en el que se insertan y pueden haberse desfigurado en el proceso de transmisión textual de las obras que las contienen. Por ello, su uso en crítica textual exige un estudio previo. La Septuaginta en el Nuevo Testamento. La Septuaginta en el Antiguo Testamento de los autores, fue el Antiguo Testamento de los autores del Nuevo Testamento. Nuevamente repito, la Septuaginta fue el Antiguo Testamento de los autores del Nuevo Testamento. Las citas bíblicas del Antiguo Testamento y en las citas bíblicas del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento, por tanto, están tomadas de ellas. La influencia va más allá de la incorporación de citas y se extiende también por los usos lingüísticos y la exégesis. Desde época muy temprana se transmitieron al Antiguo Testamento de la Septuaginta y el Nuevo Testamento griego como un corpus unitario, por lo que existe, pues, un vínculo textual y exegético entre ambas partes. Los libros bíblicos más citados en el Nuevo Testamento son Salmos, Isaías, Éxodos y Deuteronomios, y las citas están tomadas principalmente de la Septuaginta. El estudio de estas citas en relación con la Septuaginta muestra que presentan una gran consistencia, aunque algunas difieren de esta. La explicación de estas divergencias podría radicar en el pluralismo textual que caracterizó a la transmisión de la Septuaginta en la época en que se compuso el Nuevo Testamento. Como en otros casos, también esta cuestión requiere un estudio particular, libro por libro en el Nuevo Testamento, pues cada uno presenta un problema específico. Hasta el momento se ha realizado estudio relativo de las citas bíblicas del Antiguo Testamento en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, en las epístolas a los hebreos y en las epístolas paulinas. Ahora vamos a hablar en cuanto a lo que son las traducciones judías de la Septuaginta. Que un poquito de agua aquí, vamos a ver quién tiene 100 por aquí, quiénes todavía están por ahí. Que todavía veo por ahí a Jack Mel, saludito, pueden dar su comentario. Recuerden también dejar un like por el esfuerzo de tan siquiera de like. Pero oye, llevo cuánto ya aquí, 1 hora y 10 minutos. ¡Wow! Está bien, yo leo más que eso. Pero no lo había hecho un like. Pero anyway, vamos a seguir acá. Ok. Las traducciones judías
El uso de la Septuaginta entre los cristianos provocó una reacción en el judaísmo que tuvo como consecuencia la reelaboración del texto griego para acercarlo al hebreo. También se ha pensado que fue una consecuencia del establecimiento del canon hebreo en el sínodo de Yamnia, aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Hoy se cree que probablemente traducciones como la de Aquila pretenden crear una Biblia greco-rabínica diferente de la Septuaginta cristiana, según dice Fernández Marcos. Son tres los traductores judíos: Aquilas, Simaco y Teodosión. Además, hay otras versiones sobre las que se sabe poco. Primero, está la traducción de Aquila. De esta, concluida en el año 140, solo se conocía algunos datos aislados hasta que en el siglo XIX tuvo lugar en el descubrimiento de algunos testimonios relacionados con las exaplas, manuscritos y escritos patrísticos de Eusebio de Cesarea y de Filón, y la Ciroexapla. El autor era quizá un prosélito conocedor de la exégesis judía que vivió en la época de Adriano y fue discípulo de Rabí Akiva. Ha sido identificado con Onkelos, autor de un Targum arameo. Esta traducción fue bien acogida por los judíos y estuvo en la circulación hasta la invasión árabe. Era muy literal y apegada al hebreo. Cada término hebreo tiene su equivalente griego, con el máximo respeto a las sílabas y letras del hebreo. Se respeta el orden de palabras y aparecen traducciones etimológicas de palabras hebreas abundantes transcripciones. Verificando. Ok, perfecto. Discúlpenme. Ok, en cuanto a la traducción de Símaco, este vivió hacia el año 200. Cuando acabó su traducción de su vida y actividad, hay pocas noticias y las fuentes no son acordes. Epifanio, Eusebio, Jerónimo y Paladio dicen que fue un samaritano converso al judaísmo, un ebonita o un judío. Se le ha identificado con Sumcos ben Joseph, discípulo de Rabbi Meir, de finales del siglo II después de Cristo. Se sabía poco de esta traducción hasta finales del siglo XIX. Se produjo el descubrimiento de fragmentos manuscritos y pergaminos. La traducción de Símaco es acorde con la lengua de la época y está dirigida a judíos helenizados. Es muy literal y próxima al hebreo, pero sus recursos son mucho más variados que los de Aquila y su método de traducción mucho más equilibrado. El léxico es variado, suaviza los antropomorfismos y evita referencia a otros dioses. Introduce en su traducción referencias a la mitología griega y muestra puntos en común con la hermenéutica rabínica. San Jerónimo utilizó en su traducción de la Vulgata muchas lecturas de Símaco. En cuanto a la revisión de Teodosión, se le ha identificado con Jonatán ben Uziel, autor de un Targum arameo, y posiblemente no hizo una nueva traducción, sino una revisión. A Teodosión se le atribuye uno de los textos dobles de Daniel, el más aceptado y en uso, el lugar de la Septuaginta desde la segunda mitad del siglo III después de Cristo. El texto más estudiado de Teodosión ha sido el de Daniel, pero hay también material conservado de Job, Proverbios, Isaías, Jeremías y Ezequiel y algunos de otros textos.
En su traducción encontramos transcripciones de palabras hebreas de significado dudoso. Su técnica de traducción se sitúa entre las de Aquila y Símaco y se le ha considerado representante de la revisión KEG, KEG, que tenía como objetivo acercar el texto griego al hebreo. Unido a teodición hay un problema adicional. Existen lecturas teodosiónicas antes de del Teodosión histórico. O sea, que existen escritos del autor antes del mismo autor, que se han atribuido al proto-teodosión y se han puesto en la revisión de Daniel. La investigación más reciente ha puesto en duda que muchos de los materiales que tradicionalmente habían atribuido a Teodosión sean realmente de él. En cuanto a otras versiones, se conocen por materiales dispersos de difícil identificación y de autor desconocido o dudoso, quinta, sexta, el hebreo, el sirio, o sea, quiere decir quinta, sexta, que es el hebreo o el sirio, el samariticón, Josefo ben Lana y ben Tilgaj. Las fuentes para su reconstrucción son las exaplas de Orígenes y las citas de autores antiguos como Eusebio, Jerónimo y otros, escolios de Josefo y fragmentos de manuscritos y catenas, aunque su testimonio plantea muchas dudas de identificación. Además, existen versiones griegas hechas en ámbitos judíos de épocas medievales y al neogriego. De esta versión, la principal y mejor conocida es la del Pentateuco: Ruth, Proverbios, Cantares de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones del Códice Griego VII, de la Biblioteca Marciana de Venecia del siglo XIV. Se hizo a partir del hebreo con materiales de los 3 traductores judíos de la Septuaginta. Ok, ahora vamos a hablar de las recensiones cristianas. En paralelo al ámbito judío, también surgieron tendencias de corrección y de revisión del texto de la Septuaginta. En el mundo cristiano, con el fin de llegar a su fijación y unificación, se conocen 3: las exaplas de Orígenes, la recensión de Luciano de Antioquía con el problema de protoluciánico, y la recensión de Ezequiel. Muy bien. Primero, en cuanto a las exaplas de Orígenes, quien vivió entre el 180 y el 253 después de Cristo, obviamente, es conocido como teólogo y autor de las exaplas. Exapla es un término griego que hace referencia a las 6 columnas que componían el texto de Orígenes. 4 columnas tetrapla contenían cada una los textos de Aquila, Símaco, Septuaginta y Teodosión, con las 2 primeras columnas que contenían el hebreo formaban 6, y de ahí el nombre. Según Eusebio, las exaplas tenían 6 traducciones griegas y 2 columnas hebreas. Con este trabajo, Orígenes buscaba purgar la Septuaginta de los errores, corrupciones y diversidad textual que presentaba en su época, y dotar a los cristianos de un instrumento adecuado para sus discusiones con los judíos. Para ello, comparó los textos a su disposición: la Septuaginta, el texto de Aquila, Símaco y Teodosión. Conservó las coincidencias y marcó desacuerdos con símbolos usuales en la filosofía alejandrina. Un óvelo para palabras o frases ausentes del hebreo y un astérico ante palabras o frases ausentes de la Septuaginta, pero presentes en otras ediciones griegas y el hebreo.
La mayor parte de las exaplas se hizo entre el 235 y el 245, siendo el resultado la comparación de 6 versiones en paralelo por una columna. En la primera, el texto hebreo; en la segunda, la transliteración del hebreo al griego; en la tercera, el texto de Aquila; en la cuarta, el de Símaco; en la quinta, el texto de la Septuaginta; y en la sexta, el de Teodicción. La quinta columna de la Septuaginta ha recibido el nombre de recensión origeniana o quinta, y se difundió muy pronto por separado. Las exaplas fueron un elemento fundamental para la historia posterior de la Septuaginta y tuvieron grandes influencias en otras tradiciones bíblicas antiguas. Jerónimo las conoció en Cesarea y las utilizó en su traducción de la Vulgata. Pablo de Tella en el 616 tradujo al siriaco el texto de la Septuaginta corregida por Orígenes. Desde el año 138 no se sabe nada más de ella. A finales del siglo XIX se descubrieron otros testimonios exaplares que reavivaron la investigación sobre el tema. No hay acuerdo sobre cuál era el texto en algunas columnas y no se sabe si la disposición era uniforme a lo largo de todas las exaplas. Hay especialmente algunos textos que plantean interrogantes respecto a la quinta, si era la Septuaginta corregida y sin corregir, con o sin signos. Y respecto a la segunda columna, secunda, si la transliteración del hebreo en griego era un texto preparado ad hoc o ya circulaba entre los judíos. En cuanto a la recensión de Luciano de Antioquía, quien vivió entre el 250 al 311 o 312, era representante de la escuela de Antioquía. Fue buen líder biblista que conocía el siriaco, el griego y quizás también el hebreo. Hay pocos datos sobre su actividad que se ha vinculado a la sigla yo tengo mi texto griego aquí, espérense. ¿Cuál es esa? Sí, yo tengo mi alfabeto griego. A la sigla. Espérense, se me perdió. Espérense. S. Porque esa, yo sé que es una S en griego, lo que no me recuerdo es cómo se pronuncia en español. Anyway. Ok, mírenla aquí. Lambda. A la sigla lambda. Lambda. A la sigla lambda, ¿viste? Yo tengo ahí mi alfabeto griego por si las moscas. Vamos a ver aquí. Ok, me perdí aquí. Ok, por la sigla lambda. En algunos manuscritos interpretada como Lucianos. Luciano. Pero en materia luciánico. Pero el material luciánico se ha localizado en la tradición manuscrita. En la políglota complutense, el texto de los libros históricos de la Septuaginta es luciánico a partir del manuscrito 108. En estos libros, el texto de algunos manuscritos, el 1982, 93 y el 108, coincide con las citas de los padres antioquenos y con citas de la Ciro-Exaplar, y este ha sido el criterio que se ha permitido detectar esta recensión. Los resultados obtenidos en el estudio de los libros históricos no se pueden extender a otros libros de la Biblia sin un estudio previo individualizado, porque esta recensión no afectó por igual a todos los libros de la Biblia.
En el estado actual de la investigación se distinguen 3 niveles de detección de la recensión luciánica: muy clara en Samuel, Reyes, Crónicas; menos clara en Profetas, Macabeos, Judith, Primera y Segunda de Esdras, Sabiduría en Sira, Job; y muy insegura en el Octateuco. El objetivo de esta recensión posexaplar y otros, así como lecturas antiguas, aclarar el texto con interpolaciones, corregir la gramática, constituir determinados términos por sinónimos y formas helenísticas por áticas, e introducir modificaciones literarias y teológicas. Vinculada a Luciano está la cuestión protoluciánico. Se han detectado lecturas luciánicas en la Vetus latina del siglo II después de Cristo, en citas de autores tan antiguos como Tertuliano y Cipriano de Cartago. Esto supone que son autores que son anteriores al Luciano histórico. También fue Luciano el texto Samuel, Primera de Macabeos, que sirvió como base a Flavio Josefo en el primer siglo después de Cristo, disculpen. Similar coincidencia presentan algunos manuscritos del Qumran, como el 4QSM, que es en Samuel los manuscritos luciánicos 19, 108, 82, 93 y 127 frente al Textus Receptus hebreo. No hay acuerdo en la investigación actual sobre esta cuestión para Fernández Marcos. El proto-luciánico fue revisión estilística de los judíos de la Antioquía del siglo I después de Cristo. En cuanto a la recensión de Esiquio, hay poca información. La fuente principal, Jerónimo, aporta un testimonio escaso y muy poco claro que ha dado lugar a muchas interpretaciones modernas. Hay dudas sobre la identificación de Esiquio y por el momento solo hay hipótesis poco seguras. Mucho más problemática es la detección del texto de esta recensión, pero parece seguro que se puede vincular con Egipto o Alejandría en el siglo III. Se ha intentado ver su influencia en versiones coptas como la boaírica, y se ha considerado el manuscrito vaticano como principal representante de su recensión. Aunque estas hipótesis han sido muy discutidas, actualmente se prefiere hablar de grupos de manuscritos alejandrinos que contienen una recensión determinada, según Fernández Marcos. En cuanto a las ediciones, la Editio Princeps de la Septuaginta, que se publicó en la Biblia de la Políglota de Alcalá entre 1514 y 17. Otras ediciones vinieron después. La Aldina, que fue en Venecia en el 1519, la Sixtina en Roma en 1587, la Políglota en Londres entre los 1654 y 57. Estas son diplomáticas, es decir, publican el texto de un manuscrito o de un grupo de manuscritos, generalmente uncial. Dios mío, me enredo de ahí. La edición de R. Holmes y J. Parsons de Oxford publica el texto de la edición Sixtina con un apartado de versiones que incluye lecturas tomadas de manuscritos y de otras ediciones. Poco después, von Tischendorf publicaba en el 1850 una edición a finales del siglo XIX. H.B. Swift publica una edición basada en el Códice Vaticano e incorpora el aparato de variantes de uniciales.
Una edición que aún sigue siendo de referencia para muchos libros es la de E.A. Ralph del 1935. Publica un texto ecléctico a partir de variantes de los unciales más importantes, consignándola en el aparato a pie de página. Entre los años 1906 y el 1940 se publicaron en Cambridge algunos volúmenes de un ambicioso proyecto editorial emprendido por A.E. Brooke y N. McLean junto a H. St. J. Tachkeray. La base es el texto del Códice Vaticano e incluye en el aparato crítico variantes de otros manuscritos de la transmisión indirecta de otras versiones bíblicas. Han publicado los volúmenes correspondientes a el Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esther, Judith, Tobit, Primera y Segunda de Crónicas, Primera de Esdras y el libro de Esdras y Nehemías como un solo libro. El proyecto más ambicioso de edición crítica es el que se lleva a cabo en Cotinga. Septuaginta Vetus Testamentum Graciam. Eso es en alemán. Edita esa Septuaginta Vetus Testamentum, edita un texto ideal reconstruido a partir del estudio detallado de las variantes de los manuscritos y de las citas patrísticas y de la clasificación de los manuscritos en las familias. Por medio del análisis y de estas variantes se reconstruye un estadio textual lo más antiguo posible. En esta edición se tiene muy en cuenta que en cada libro presenta unos problemas específicos de transmisión textual y que, por tanto, requiere un estudio individualizado. Hasta el momento se ha publicado los volúmenes correspondientes al Pentateuco, Ruth, Primera y Segunda de Esdras, Esther, Judith, Tobit, Primera y Segunda de Primera, Tercera de Macabeos, Salmos, Odás, Job, Sabiduría, Eclesiástico, los 12 profetas, Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, las cartas de Jeremías, Ezequiel, la carta de Susana, Daniel, Beli, el dragón. Hay además ediciones de grupos de libros bíblicos. El texto de Josué lo publicó en edición crítica M.L. Margolis, The Book of Joshua in Greek, en el 1931-38, con prefacio de Manuel. Anyway, el texto es la recensión antiqueana de los libros históricos. Fue objeto de edición crítica en el CSIC de Madrid por Fernández Marcos, acompañado de un apartado de variantes. Se publica luego. Espérate, me perdí. Por Marcos. El texto antioqueno de la Biblia griega. En el texto de la Biblia griega. Los libros editados son Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, que se publica un texto ecléctico a partir de los manuscritos antioquenos que son 19, 82, 93, 108 y 127, acompañados de un apartado de variantes y otro de testimonio de apoyo, que podemos verlo en Qumran, Josefo, la Betul Latina y el armenio. En cuanto a las traducciones, del interés que despierta en la actualidad la Septuaginta como obra literaria es prueba del impulso que se ha dado a proyectos de traducción a las lenguas modernas en los últimos años. Comenzó en Francia con M. Hart y su proyecto
la Biblia de Alexandria, cuyo primer volumen, Génesis, se publicó en el 1986. Forman parte del equipo de traductores como C. Dugnis y G. Dorival o Múnich. Se ha publicado hasta ahora las traducciones correspondientes al Pentateuco, Josué, Jueces, Primera de Reyes, Proverbio, Eclesiastés, Baruch, Lamentaciones, Carta de Jeremías y parte de los 12 profetas. La traducción al inglés de 2007 se ha llevado a cabo en un proyecto coordinado por A. Petersman y B. Wright, pero sin considerar la Septuaginta como obra literaria autónoma, sino siempre en relación con el hebreo. La traducción alemana se publicó en el 2009 como resultado de un proyecto coordinado por W. Cross y M. Carrer, con un proyecto planteado intermedio entre los proyectos francés e inglés citados. El Pentateuco se ha traducido al italiano en un proyecto dirigido por R. Mortari en 1999, y esta misma autora se debe a la traducción italiana del Salterio de 1983. Hay también una traducción a japonés por apellido Hata, porque ese nombre yo no voy a intentar pronunciarlo, de apellido Hata. Al español existía una traducción del año 1928 por Gunesman en Chile, que se publicó en el año 1992. Presenta algunas carencias. La fundamental es que no sabemos sobre qué texto griego se hizo, además de otras en materia textual. La que se puede considerar primera traducción de la Septuaginta al español es la que se lleva a cabo en el CSIC bajo la coordinación de N. Fernández Marcos y M.B. Spotorno-Díaz. El objetivo es reflejar en español las particularidades literarias y estilísticas de la Biblia griega y a la vez proporcionar al lector una versión lo más fiel posible del contenido del original griego. Como base de esta edición están los textos de las mejores ediciones críticas existentes para el Pentateuco y algunos libros históricos de la edición Cotinga para Samuel, Reyes y Crónicas. El texto base es el de la recensión de Antiqueana, publicado por N. Fernández Marcos y J.R. Busto Saiz, con el convencimiento de que este es el texto más antiguo conocido en estos libros. Para otros, aún no editados por la colección de Cotinga, se sigue la edición de A. Ralph. Hasta el momento se han publicado los volúmenes correspondientes al Pentateuco en el 2008 y a los libros históricos en el 2009. Y ahí termina el artículo de la Septuaginta, escrito por J.M. Cañas Reillo. J.M. Cañas Reillo. Directamente de la Diccionario Enciclopédico de CLIE, mejor conocido como La Bestia. Vamos a ver quiénes siguen aquí. Ay, bendito todavía. Ay, mira, por aquí estuvo o está Irak, Perú, de barba nada más. Bendiciones. Sweet y Ralph son las estándares. Es la Dinka. Gracias por la lectura. No, gracias a ti que te quedaste full ahí, a los que se quedaron. Todos los que se quedaron full en live. Llevo ya, ¿cuánto? 1 hora y 40 minutos leyendo. Imagínense si el
el artículo es largo. Yo creo en el diccionario físico, yo lo tengo ahí, creo que coge unas 10 páginas aproximadamente este artículo de la Septuaginta, al igual que creo que el del Canon también bastante larguito. Hay unos que son bastante larguitos que podemos leer en otro live en el futuro, no muy lejano que digamos. Así que nada, espero que, ¿verdad?, les haya gustado el live. Denle me gusta para que los algoritmos, ¿verdad?, continúen apoyando el contenido. Y si no, pues denle me gusta tan siquiera por el esfuerzo de la lectura. Compártanlo en las redes sociales y será hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.